Pues sí, también me va bien, no tan mal. Bueno, digo, no tan mal en términos generales, ¿no? Siempre hay problemas que resolver, circunstancias familiares, de trabajo, de escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en términos generales estoy bien, muchas gracias por preguntar, espero que ustedes también estén bien. Vamos a empezar. Eh, pues ayer estábamos checando algunas cosas sobre recursividad, o sea, sobre, bueno, cuando digo recursividad, concretamente me refiero a lo que estábamos practicando ayer. Este, a ver, permítanme. Sí. Ayer le echamos un ojo a la operación, a la función, ¿no? Construimos en términos, bueno, hay que ver más detalles, pero más o menos quedó configurada. Pudimos implementar la función máximo común divisor con residuo, bueno, en relación a esta proposición del residuo, y vimos que pues como que sí anda jalando bien, ¿verdad? Y luego trabajamos un poquito esta función, la función conteo, y lo que veíamos es que, bueno, naturalmente la función conteo es muchísimo más sencillita que la función máximo común divisor, perdón, pero en el fondo ambas trabajan con la misma lógica, ¿verdad? Que es la lógica de la recursividad, es decir, la lógica del hecho de que una función se esté llamando a sí misma dentro de su cuerpo, ¿sale? Aquí lo que vemos es que la función máximo común divisor, eh, cuando salta de la rama if y se pasa a la rama else, lo que pide es pues que se evalúe a ella misma con otros parámetros, pero pues pide que se evalúe, manda a llamarse a sí misma, ¿verdad? Y esto es lo interesante. Lo que veíamos es que siempre necesitamos, para que esto no se vaya infinito, de hecho hicimos ahí unas pruebas, para que esto no se vaya infinito en relación al autollamado o a la recursividad o a la autorreferencia, es que necesitamos un caso base, ¿verdad? Y para el máximo común divisor vimos que sí hay un caso base cuando el residuo finalmente llega a cero. Entonces, eso es lo que nos salva de que se haga efectivamente aquí un bucle, ¿no? De que la función máximo común divisor guión res se esté llamando a sí misma, a sí misma, a sí misma hasta el infinito. Y algo semejante pasa aquí con conteo. Si se dan cuenta, conteo también finalmente se manda a llamar a sí misma en la línea 6, pero tenemos un caso base que es cuando n es igual a 0. Y eso es lo que nos salvó. Y bueno, llegamos al caso base a través de un descenso, ¿verdad? Por aquí, por ejemplo, aquí el descenso es precisamente disminuir a n en una unidad. Ahí vamos en un camino de descenso y finalmente llegamos al caso base cuando n es exactamente cero. Porque fíjense, bueno, el experimento que ayer hacíamos era simplemente dejar así que n se llame a sí mismo, que conteo n se llame a sí misma sin disminuir a n, a pesar de que, bueno, siendo que tenemos un caso base cuando n es igual a cero, no hagamos esto del descenso, ¿vale? Del descenso gradual. Entonces, a ver, creo que sí, si mandamos a correr, ahí está corriendo, corriendo, y ya me mandó, aquí se ve la línea, de la línea 6 precisamente, ya me mandó un error. Y fíjense cuánto evaluó. Y llegamos aquí a un error de recursión, ¿no? Que Python tiene un fondo, un límite máximo para hacer llamados recursivos cuando estos se vuelven infinitos, ¿sale? Incluso cuando son finitos, pero si el llamado es demasiado, demasiado largo, incluso aunque matemáticamente hay un fin, si el curso, si el llamado, si el autollamado es muy grande, manda error Python, ¿no? Si desborda sus capacidades, ¿sale? En este caso, nunca íbamos a llegar a la base, que es cero, ¿verdad? Si se dan cuenta, aquí conteo se está llamando a sí misma de manera infinita. Matemáticamente, aquí esta función se está mandando a llamar a sí misma de manera infinita, no termina, no termina, no termina, no termina, pero bueno, Python tiene un fin. Y esto lo podemos evitar precisamente, pues, considerando esto, ¿verdad? Que haya un descenso. Entonces, necesitamos un caso base y necesitamos una especie de descenso
para que el llamado recursivo trabaje bien, ¿sale? Para que no haya ninguno de estos problemas. Bueno, en relación a esto, fíjense que, como les decía, aquí otra vez la función conteo se parece mucho a una función matemática que nosotros ya más o menos conocemos, que es el factorial de un número. A ver. Y aquí quiero hacer una breve reflexión en relación a la recursividad, que es lo que ya les había comentado. En términos muy generales, la noción de recursividad que ahora poseemos, o sea, estamos trabajando con una noción intuitiva de recursividad, ¿sale? Quizás nos haga recordar la autorreferencia o la circularidad, ¿verdad? Que es lo que ahorita estaba comentando. Y efectivamente hay algo de eso, ¿verdad? Por ejemplo, la definición de factorial, de la función factorial que si ahorita que la reflexionemos, que la pensemos un poquito más, nos vamos a dar cuenta que se parece mucho a la función conteo. O sea, la lógica de fondo es la misma. Para el máximo común divisor con residuo, para conteo y para factorial, la lógica para poder implementar este tipo de cosas es prácticamente la misma. Entonces, hay un pensamiento general que unifica a este tipo de funciones que trabajan con recursividad. Si nosotros entendemos esta lógica, entonces prácticamente cualquier función matemática recursiva la vamos a poder implementar en Python. Otra cosa será qué tan óptima sea nuestra implementación, pero por lo pronto vamos a poder muy probablemente implementarla, ¿sale? Bueno, entonces, por ejemplo, la definición de función factorial. Nosotros sabemos que, bueno, por definición, lo voy a tratar así muy simple, el factorial de 0 es 1. Y el factorial de n es n multiplicado por el factorial de n menos 1, ¿cierto? Y esto es cuando ya n es estrictamente mayor a 0. Entonces, aquí nos podemos preguntar algo. Si yo no sé, o bueno, reflexionar algo, si yo no sé calcular el factorial de n, si yo todavía no sé calcular el factorial de n, pues ¿cómo le voy a hacer para poder calcular el factorial de n menos 1, verdad? O sea, ¿qué gano con disminuirle a n una unidad? Si n es muy grandote, n menos 1 va a ser muy grandote, y si no sé calcular el factorial de n, pues en general tampoco voy a saber calcular el factorial de n menos 1, ¿verdad? Esto es lo que uno puede pensar precisamente porque en el fondo lo que estamos teniendo en cuenta es la autorreferencia. Pero como les decía, la clave, y es algo parecido a la función conteo, ¿verdad? La función conteo dice, conteo de para poder yo contar, para que la función conteo trabaje bien en n, para que conteo en n sea bien evaluada, necesito evaluar en primer lugar conteo en n menos 1. Pero para poder evaluar conteo en n menos 1, necesito evaluar conteo en n menos 2. Y esto que estoy diciendo de necesito evaluar son los llamados que hace la función a sí misma con diferentes parámetros. En el primer caso es n, en el segundo caso es n menos 1, en el tercer caso es n menos 3, ¿sale? Y es algo parecido a lo que tenemos aquí, ¿verdad? Para sacar el factorial de n necesito sacar el factor, finalmente calcular el factorial de n menos 1 y para calcular el factorial de n menos 1 necesito calcular el factorial de n menos 2 y así nos vamos, ¿ven? Más o menos es la misma lógica, ¿verdad? La clave, y aquí lo comento otra vez, la clave es que en este caso la autorreferencia no es infinita, la autorreferencia no es infinita. Hay un caso base, precisamente que el factorial de 0 es igual a 1 y que además hay un descenso, ¿verdad? Precisamente aquí se ve el descenso n menos 1. Estos dos puntos, igual esto me faltó ponerlo aquí, estos dos puntos son la clave para que finalmente la función factorial, como ya tú, bueno, la operación de factorial o como le quieran llamar, pues trabaje bien, ¿verdad? Sin ningún problema. Finalmente sabemos que trabaja muy bien. Bueno, ¿cómo podemos implementar en Python? Precisamente esto que les estoy platicando es lo que nos va a ayudar a implementar esta función en Python. Ahora, quiero decir algo uno podrían decir, fíjate Luis, que pues yo ya estuve revisando las librerías, ya estuve checando muchas de las librerías de los módulos, perdón, de las bibliotecas de Python, y pues ahí hay un módulo donde, pues ahí está, simplemente jalo el módulo y pido la función factorial de ese módulo, y listo, ya, pues ya me lavo las manos y ya puedo calcular el factorial de cualquier cosa, ¿no? De cualquier número.
Pero pues la idea aquí es ensuciarnos un poquito las manos, ¿no? No simplemente aprender a jalar herramientas de Python y ya ponerlas a trabajar y listo, ya nos limpiamos las manos, ya hizo los cálculos por nosotros, vámonos. En parte sí, pero por otro lado como que vale la pena entender un poquito más de lo que hay de fondo, ¿no? Creo que eso nos ayuda mucho, nos puede ayudar mucho, creo yo, ¿sale? Y esa es mi idea. Entonces, por eso es que nos vamos a ensuciar un poquito las manos para nosotros construir nuestra propia función que calcule el factorial de cualquier número, en principio, pero desde luego tener en cuenta las limitantes, ¿sale? De la máquina. Bueno, entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular, pongo un ejemplo muy trivial, pero este ejemplo trivial más o menos nos va a orientar a cómo, nos va a dar unas primeras pistas para implementar el factorial en Python, ¿vale? Entonces, si yo quiero calcular el factorial de 4, pues ya sé que, según la definición, esto va a ser igual a 4 por el factorial de 3, ¿verdad? Y el factorial de 3, a su vez, se va a descomponer en 3 por el factorial de 2. Y el factorial de 2, a su vez, se va a descomponer en 2 por el factorial de 1. Y el factorial de 1, a su vez, se va a descomponer en 1 por el factorial de 0, y así hasta que llegamos al caso base, ¿verdad? Entonces vamos cayendo, estamos, digamos, sobre una cadena en descenso, ¿sí? Hasta que llegamos al fondo, ¿ven? Entonces es importante el descenso y es importante saber que tenemos un fondo. Y si se dan cuenta, precisamente esta idea de descenso y de fondo es lo que a final de cuentas nos ayuda a calcular el factorial de 4, ¿sí? Bueno, entonces, dicho esto, me paso a esta parte de acá, ¿sí? Y eso es lo que observamos. Los valores de n van descendiendo y llegamos al caso base, ¿no? La misma formulita cuando ponemos 0 factorial igual a 1 y n factorial igual a n por n menos 1 factorial, tiene estas dos pistas, el descenso y que a partir, llevando este camino de descenso, llegamos al caso base. Bueno, entonces, las funciones recursivas con caso base usualmente pueden ser programables en términos muy generales, quizás haya sus excepciones, pero en general, cuando nosotros trabajamos con funciones recursivas, vamos a poder programarlas, ¿vale? Funciones recursivas que tengan caso base y que hagan una especie de descenso, que de algún modo el camino que vayan recorriendo estas funciones en su recursividad, en su autollamado, nos permitan llegar al caso base, ¿sale? Entonces, ¿cómo implementamos la función factorial en Python? ¿Cuáles son los parámetros? Entonces, a ver, bien. ¿Cómo implementamos la función factorial en Python? Lo que ya les había platicado antes es que cuando nosotros ya tenemos en mente que queremos implementar algo, en este caso particular y concreto, una función, ¿sí? Cuando ya pensamos en que vamos a implementar, a meter una función en Python, lo que debemos pensar en primer lugar, en primer lugar es, a ver, ¿qué tipos de datos, cuáles son los parámetros que va a recibir mi función? ¿Sí? ¿Qué tipo de datos son los que va a recoger mi función y qué tipos de datos son los que va a desplegar mi función? Estas son las dos cosas que tenemos que pensar en primer lugar para empezar a darle forma a nuestra función. ¿Qué es lo que va a recibir y qué es lo que va a desplegar? ¿Sale? ¿Qué es lo que va a producir? ¿Qué resultado o qué resultados son los que me tiene que arrojar la función que yo tengo en mente? Bueno, de ahí estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros o datos de entrada para nuestra función, ¿sí? Para el factorial? ¿Qué tipo de datos de salida debe producir nuestra función? Bueno, cuando nosotros pensamos en en la función factorial, ajá, o en esta operación de factorial, pues pensamos en sacar el factorial a un número, ¿verdad? Entonces el dato de entrada es un número. Bueno, vamos a pensarlo así, un número natural, un número no negativo, ¿sale? La parte más, la primera vez, digo, cuando nos encontramos por primera vez a la función factorial en nuestros primeros cursos, pues pensamos en el factorial o de cero o de algo positivo, ¿sale? Y eso es lo que vamos a tener aquí en mente. Bueno, entonces, el dato de entrada de nuestra función factorial que apenas vamos a construir, pues lo vamos a pensar como un número no negativo, pudiendo ser el cero o estrictamente mayor que el cero, y pues
números enteros positivos, números enteros no negativos, ¿no? Entonces el dato de entrada tiene que ser un parámetro n, siendo n un entero no negativo, ¿sale? Eso es lo que primero, lo que debemos de tener en cuenta. Bueno, o un número natural, ¿verdad? Incluyendo el 0. Ok, entonces, teniendo eso en cuenta, empiezo a construir mi función factorial y entonces empiezo con la primitiva def, ¿verdad? Siempre empezamos con def. Def, vamos a llamarle a nuestra función, la cabecera de la función precisamente que vamos a construir, su nombre, pues vamos a ponerle factorial, ¿no? Igual, ya saben, el nombre que ustedes quieran, es el nombre que a ustedes se les antoje, pero por lo pronto yo le voy a llamar factorial, pues porque tiene sentido llamarle factorial. Igual simplemente podrían ponerle F, ¿no? O fact, ¿no? O algo, otro nombre que ustedes quieran. Yo le dejo factorial. Entonces, factorial de n, ¿sale? Factorial de n. Quiero calcular el factorial de n. Este es el parámetro. N es el parámetro, ¿sale? Hasta aquí todos vamos bien. Ay, permítanme. Sí. Espero que no se me trabe esto, ¿eh? Si se me traba, una disculpa. Bien, entonces con eso empiezo. Def factorial de n. Dos puntos. Todavía no tengo nada. Ahí, a ver qué me está diciendo ahí. Ah, sí. A ver. Bueno, ahorita que escriba algo, ya vamos viendo qué onda, ¿no? Definición factorial de n, dos puntos. A ver, aquí pongo un return. Listo, ¿no? Sale, ahí está. Porque sí, cuando escribo, no solo me puedo quedar, esto lo que me estaba diciendo es que no me puedo quedar solamente con la cabecera de la función. Puedo poner un return y con eso ya, ya doy por entendido a Python que el return es parte del cuerpo de la función y con eso Python se siente satisfecho para decir, ok, ya empezaste a construir tu función. También no sé si se pueda poner pass. También jala, pass es como dejar una línea libre, o sea, pásate de ahí de largo Python y sigue con el demás código. El pass nos sirve, por ejemplo, pues simplemente para ponerle cuerpo a la función en tanto que la vamos construyendo, ¿no? Entonces puedo dejar pass o puedo dejar return, como yo quiera. Como yo quiero que me regrese algo, por lo pronto le voy a dejar return y ahí está, ¿sale? Entonces va bien, ¿no? Como que va bien, al menos en la sintaxis, todo va jalando chido, ¿sale? Bien, seguimos. Ahora bien, tenemos dos casos, ¿verdad? En la definición matemática, bueno, tenemos el caso base. ¿Qué pasa cuando n es igual a 0? Ah, pues el factorial es 1. Y ya cuando n es mayor a 0, el factorial pues ya es otra onda, ¿verdad? Algo un poquito más complicado. Pues vámonos con ese caso base. A ver, precisamente ahí utilizamos el if-else, ¿verdad? Bien, si n es 0, por favor, regrésame el 1, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí todos vamos bien? Voy a quitar ya este return. Ahí va bien. Entonces, a ver, hago mi primera prueba. Factorial de 0, pues se supone que me tiene que dar 1. Ahí vamos bien, ¿verdad? Hasta ahí todo va bien, ¿sale? Continuamos. Ahí está la parte fácil. Este es el caso base, de hecho, ¿verdad? Este es el caso base. Eso. Lo pongo. El caso base. Bien. Continuamos. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué pasa si n es igual a 0? Pues necesitamos que nos devuelva el 1. Y ahí está. ¿Sale? Acuérdense de cuando encadenamos la sentencia de asignación dos veces. Entonces, este es un operador lógico, ¿verdad? Un operador booleano. Me da cierto o falso. ¿Sale? Bueno, a ver. Ok, continuamos. Me sigo de este lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si n es distinto de 0? Ahí está el problema. Si n es distinto de 0, entonces nosotros necesitamos desarrollar una rama, ¿verdad? Una rama que extienda el if, ¿verdad? Que es con el else, ¿verdad? Tenemos aquí dos ramas, la rama del if y la rama del else. ¿Qué pasa si n no es 0, verdad? Aquí está el caso cuando n es igual a 0. Si esta condición se satisface, si esta condición me da true, entonces
esta rama del if se activa y por lo tanto este bloquecito de código es el que se resuelve, ¿verdad? Es el que se ejecuta. Como lo acabamos de ver, pues precisamente me va a regresar 1. Pero ¿qué pasa si el valor de n que yo meta, si el valor de mi parámetro n es distinto de 0? Entonces, para este caso necesitamos la rama else. Y la rama else, a esa rama, ¿qué es lo que le voy a poner? Pues por lo pronto, nosotros sabemos que el factorial se calcula pues con esta formulita, ¿verdad? Vamos a trabajarlo de manera natural, pues vamos a hacer precisamente el llamado recursivo. Aquí es donde hacemos el llamado recursivo, igual que la función conteo, ¿se acuerdan? Para poder hacer el conteo inverso, o sea, 5, 4, 3, 2, 1, 0, finalmente mandábamos a llamar a la función conteo en una unidad disminuida, ¿verdad? Con el parámetro en una unidad disminuida y jaló bien, pues vamos a seguir ese mismo camino. Por eso es que les quise presentar en primer lugar esta función súper trivial conteo, pero que en el fondo su lógica es la misma que la del factorial, ¿sale? Espero que con esto más o menos quede claro qué es lo que estamos haciendo. Aquí en este else vamos a poner precisamente, pues entonces regrésame, por favor, si n no es 0, por favor regrésame n multiplicado por el factorial de n menos 1. Esa es la llamada recursiva. En este punto estamos en la llamada recursiva. Caso contrario, ahí siempre me equivoco, regresa, por favor, n, el valor de n multiplicado por el factorial de n menos 1. ¿Vale? Ahí vamos. Al menos ahí la sintaxis está bien, ¿verdad? Ahí va bien la sintaxis. Aquí estamos con la llamada recursiva. Llamada recursiva, perdón. Llamada recursiva. Recuerden que aquí igual, a ver si puede hacer esto. Y puedo hacer esto, ¿sale? Las dos, esta es otra sintaxis, pero igual es correcta. Las dos formas, como ustedes quieran, como se les simplifique más, ¿no? Esta es como que la manera más usual de escribir el if else con, bajando la línea, ¿no? Pero igual se puede hacer en línea corrida, como lo acaban de ver. Entonces, aquí estamos ya con la llamada recursiva, ¿sale? Bueno, nosotros podemos decir, ok, vamos a probar nuestra función, a ver. Factorial de, ¿qué les parece? De 4, ¿no? 24. Es lo esperado, ¿verdad? Factorial de 6. Ahí está, 720. Es lo esperado, ¿verdad? A ver, factorial de 345. Vamos a poner un número grandote. Ahí está, ¿vale? Ahí está el numerote, ¿no? Ahora, uno diría, pues es que esto parece magia, ¿no? Y sí, la recursividad es una especie de magia en Python, bueno, en los lenguajes de programación, la verdad, pero tiene lógica, no es una magia nada más así como las películas de Harry Potter, que quién sabe cómo sale la magia de la varita, pero el chiste es que sale, ¿no? Bueno, aquí podemos explicar la lógica. Y la lógica más o menos así, es así. La lógica la encontramos precisamente preguntándonos cómo es el flujo de ejecución de esta función. ¿Cómo es el flujo de ejecución de una función que se llama a sí misma? ¿Sale? A ver, por aquí escribí unas cositas para no tardarme tanto. Entonces, a ver, lo voy a hacer un poquito más pequeño, espero que lo alcancen a ver, pero para tener un panorama un poquito más amplio. Si alguien no alcanza a ver lo que estoy aquí, lo que está proyectando en la pantalla, dígame y ya pues lo hago más grande, ¿no? Ok, pues más o menos aquí escribí el cuerpo de la función que acabamos de armar y que aparentemente trabaja bien, la función factorial. Y entonces, a ver, digamos que yo quiero sacar el factorial de n cuando n está apuntando a 3, ¿no? Acuérdense que los parámetros son variables locales, variables al cuerpo de una función, igual que las variables que construimos dentro del cuerpo de una función, son variables dentro de la función, ¿sale? Ahorita vamos a checar un ejemplo de cómo es que las variables que están dentro de una función, que fungen como parámetros o variables dentro del cuerpo de una función, fuera de la función, no tienen sentido. Ahorita vamos a ver un ejemplo al final, ¿no? Para que se entienda mejor esto. Ok, entonces, y bueno, y también lo que habíamos comentado de las variables hace tiempo es que las variables, cuando ponemos n igual a 3 en Python, no estamos diciendo que la variable n ya es inseparable del objeto 3, ya n para siempre va a valer 3, no, ¿verdad? Para nada. De hecho, ni siquiera es una igualdad
es una sentencia, es una instrucción de asignación, de que creo la variable con nombre n y creo el objeto 3 y el objeto 3 lo asigno a la variable n, o que le pido a Python, mediante esta instrucción esta instrucción de asignación, que por favor haga que la variable n apunte o haga referencia al 3, ¿vale? Entonces, cuando yo pongo factorial de 3, ¿sí? Estoy mandando a llamar a la función factorial y a su vez estoy pidiendo que su parámetro apunte a 3. Adelante, José. Ay, perdón que los interrumpa a todos, ¿eh? Oye, Luis, tengo una duda. ¿Y cómo Python sabe que, que n es natural? O sea, ¿qué pasaría si pusieras 3.1? ¿Te mandaría un error? Sí, efectivamente, y ahorita checamos eso. Sí, Ah, sí, sí, sí. perdón, ¿eh? Sí, no, no te preocupes. No, de hecho, la pregunta está muy interesante, José. Ahorita lo Sí, ya. checamos, sí. De hecho, cuando ponemos, por ejemplo, si ponemos un número fraccionario, un número con punto decimal, puede que haga un llamado infinito, ¿no? Y nos mande a un error como el que acabo de poner con conteo, ¿no? Este error nos puede producir un error así y si entendemos este proceso que a continuación les voy a platicar, vamos a entender por qué Python nos manda ese tipo de errores, ¿no? Bueno, pero ahorita lo checamos. Ok, entonces, factorial con el parámetro n apuntando a 3. Entonces, n igual a 3, ¿sale? Así permítanme este lenguaje matemático, entre matemático y pythoniano, para darme a entender, ¿no? Pero por favor, ustedes tengan en cuenta que, así como estoy diciendo las cosas, no siempre están bien, ¿sale? Como que estoy en el limbo de lo matemático y lo pythoniano, ¿no? Bueno, no sé cómo decir, bueno, sí, ya lo dejo así. Ok, entonces, factorial cuando n apunta a 3. Entonces, cuando n apunta a 3, de inmediato se pone a chambear el cuerpo de la función y entonces Python se pregunta, el valor, el objeto n es igual al objeto 0. No, 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 no. Entonces, esto manda a falso, ¿sale? Esto que estoy señalando aquí, de hecho, lo voy a señalar con este disque láser. Esto manda a falso cuando n está apuntando a 3 y entonces esto ya no se ejecuta y Python se va directamente a la rama else, ¿sale? Y a la rama else entonces dice, regresa por favor 3 multiplicado por el factorial de 3 menos 1 y precisamente aquí es donde está haciendo el llamado, está mandando a llamar a factorial con n apuntando a 2, ¿verdad? Ahora n está apuntando a 2. Si están todos de acuerdo con esto, ahora n está apuntando a 2 y entonces nos regresamos al cuerpo de la función para factorial de 2, ¿sale? Entonces, para factorial, ahora fíjense cómo es la dinámica de las variables, ¿verdad? Primero n estaba apuntando a 3 y ahora cuando hacemos el llamado, ahora n está apuntando, el primer llamado, ahora n está apuntando a 2, ¿sale? Entonces no hay aquí de que ya n es inseparable del 3 o que n es inseparable del 2, del 2, no, para nada. Simplemente son lugares provisionales, ¿sale? Y con lo que les comentaba ayer es que Python es un lenguaje dinámico. Las variables una misma variable puede estar cambiando de valores a lo largo del programa, que es precisamente lo que estamos viendo aquí, ¿sale? Bueno, ok, entonces ahora n está apuntando a 2 y nos pregunta, y entonces Python se pregunta, ya se pone a trabajar el cuerpo de la función, n es igual a 0, no, entonces se va otra vez a la rama else y dice, entonces, por favor, para poder evaluar el factor, fíjense, para poder evaluar el factorial de 3, necesito mandar a llamar a la función factorial, si estamos desde el punto de vista de Python, digámoslo así. Entonces, Python dice, me estás pidiendo que calcule el factorial de 3, pues necesito mandar a llamar al factorial de 2 para que esto me produzca un resultado y entonces ya pueda calcular el factorial de 3, ¿verdad? El mismo cuerpo de la función me lo está diciendo. Quiero calcular el factorial de 3, necesito primero calcular el factorial de 2, obtener el resultado y listo, ¿vale? Bueno, pero para calcular el factorial de 2, necesito calcular 2 por el factorial de 2 menos 1, que es 1. Entonces, en este preciso momento es el que la función se manda a llamar a sí misma, pero ahora con n apuntando a 1, ¿sale? Con n apuntando a 1. Entonces se dan cuenta que hay ya varios llamados, ¿sale? Con n apuntando a 1. Cuando n apunta a 1, entonces vuelve a pasar exactamente lo mismo. A ver,
vuelve a hacer estos análisis Python, ¿no? N es igual a 0, no, entonces se va a else y dice, entonces lo que me estás pidiendo es que te regrese yo el siguiente valor, 1, 1, 1, 1 multiplicado por el factorial de 1 menos 1, que es el factorial de 0, ¿verdad? Y una vez que obtenga esto, una vez que obtenga el resultado de 1 por el factorial de 1 menos 1, te voy a poder dar el factorial cuando n está apuntando a 1. Entonces aquí es el último llamado. Factorial cuando n está apuntando a 0. Y entonces nos vamos otra vez al cuerpo de la función. Y ahora sí, la pregunta es, bueno, la pregunta otra vez, ¿no? ¿N es igual a 0? Sí. Entonces regresa a 1. Y ahí está, ¿no? Entonces, este es el caso base, ¿sale? Este es el caso base y como pueden ver, hay varias llamadas, ¿verdad? Hay varios llamadas que se está haciendo la función factorial a sí misma con diferentes valores de su parámetro de entrada, que es n. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ya llegamos al caso base, pero a ver, vamos a checar un poquito más aquí. Otra vez, aquí estamos, ¿no? Aquí lo voy a hacer un poco más grande. Espero que más o menos se vaya entendiendo esto. Esto que estoy haciendo es una especie de lo que le llaman una representación medio chafona, pero espero que más o menos entendible de lo que le llaman una pila de funciones en Python. Busquen este concepto de pila de funciones en Python y sirve para simplificar conceptualmente cómo es la ejecución, el flujo de ejecución, cuando una función manda a llamar en general a otra, ¿no? Que es lo que vimos en primer lugar, ¿no? ¿Qué pasa cuando una función manda a llamar a otra? Y en particular se pueden aplicar estos diagramas de pila de funciones para la recursividad y como que sí nos permite entender un poquito más la lógica que hay de fondo, ¿no? Entonces, a ver, cuando yo evalúo factorial en 3, que es precisamente esta parte de aquí, esta parte de acá, cuando n está apuntando en 3, a 3, entonces nuestra función dice, pues entonces tengo que evaluar 3 por el factorial de 3 menos 1. Y aquí es donde se hace el llamado, ¿verdad? Factorial de 3 menos 1, aquí le puse con colorcitos, miren, el amarillo hace referencia a los llamados y el verde los valores de retorno. Ahorita checamos los valores de retorno, porque aquí hay, bueno, vamos a ver el trazado, ¿no? Factorial de 3 menos 1, pues entonces aquí estoy, la función factorial evaluada en 3 hace el llamado a ella misma, pero evaluada en 3 menos 1, es decir, hace el llamado a ella misma, pero evaluada en 2. Entonces, para que yo pueda calcular el factorial de 3, tengo que calcular en primer lugar el factorial de 3 menos 1, es decir, el factorial de 2. Una vez que obtenga el factorial de 2, perdón, entonces ya voy a poder obtener el factorial de 3. ¿Hasta aquí todos vamos bien? Si no, me dicen, ¿vale? Entonces, factorial de 2, pues para factorial de 2, ¿qué es lo que necesito? Necesito calcular lo siguiente, 2 por el factorial de 2 menos 1, y aquí está el llamado que hace factorial de 2 a factorial de 2 menos 1, es decir, factorial de 1. Entonces, en cuanto yo obtenga el resultado de factorial de 2 menos 1, voy a poder obtener el factorial de 2, lo que a su vez me va a permitir obtener el factorial de 3, ¿ven? Es una cadenita. Bien, sigo. Factorial de 2 menos 1, pues aquí está el llamado, factorial de 2 hace el llamado factorial de 1, y entonces aquí, pues, ¿cómo calculo factorial de 1? Pues es 1 multiplicado por factorial de 1 menos 1. Entonces aquí factorial de 1 hace el llamado a sí misma, se hace el llamado a sí misma, pero con el parámetro 1 menos 1, es decir, 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? En cuanto yo obtenga el factorial de 1 menos 1, es decir, el factorial de 0, voy a poder obtener el factorial de 1 y eso me va a dar un valor de retorno. Ese valor de retorno es el que yo voy a poder asignarle precisamente al llamado de aquí a factorial de 2 menos 1, que a su vez me va a permitir obtener el factorial de 2, me va a regresar un valor y ese valor es el que voy a meter aquí para finalmente obtener el factorial de 3. Y aquí nos vamos, ¿no? Finalmente, para poder obtener el factorial de 1 menos 1 es el factorial de 0, que es el caso base. Entonces ya tenemos el 1. Este 1 de aquí, que es el que me regresa factorial de 0, es el que se va a regresar, aquí está, precisamente lo puse en verde, los valores de retorno, es el que precisamente se va a regresar a este pedacito de aquí y este ya va a poder ser evaluado. ¿Cuál es el valor de este llamado? 1. Entonces es 1 por 1 y factorial de 1 es lo que me va a regresar 1 por 1. Ese valor es el que
se va a poner aquí, miren, en este llamado, factorial de 2 menos 1 es 1. Entonces, Python dice, multiplico 2 por 1, es 2, entonces este es el valor de retorno de 2 y es precisamente el valor que me va a dar aquí. Este finalmente va a valer 2, entonces es 3 por 2, 6, ¿sale? Entonces, este es el trazado que está haciendo Python, ¿no? Primero es mandar a llamar, mandar a llamar, mandar a llamar, mandar a llamar, y ya que obtuve el valor en el caso de base, entonces me regreso, me regreso, me regreso, me regreso, y así hasta obtener el valor que yo busco. Fíjense que esto ya es un chorito, y este chorito solo fue con factorial de 3. Ahora imagínense con factorial de 10, factorial de 11, factorial de 12. Afortunadamente, si se dan cuenta, trabajar con recursividad es muy parecido prácticamente a trabajar con fórmulas matemáticas. La ventaja de la recursividad es que prácticamente, o sea, fíjense que la implementación de la función factorial en n es prácticamente la que nosotros estamos acostumbrados, o sea, la forma de escribirla es prácticamente la misma que la forma que tenemos para la fórmula del factorial, ¿verdad? Matemáticas, o sea, es casi, casi idéntica. Entonces, la ventaja de la recursividad es que implementar fórmulas matemáticas en Python mediante recursividad es prácticamente casi, casi trasladar las fórmulas matemáticas que ya estamos acostumbrados a trabajar en matemáticas a Python, ¿no? Esa es una ventaja muy, muy, muy buena. Y además, pues que se leen de manera muy sencilla y muy rápida las funciones. Uno sabe exactamente, casi, casi exactamente qué es lo que está pasando, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda, algún comentario, algo que quieran señalar, algo que quieran decir? ¿Qué pasa ahora? A ver, bueno, no sé, antes de responderle a José. ¿Más o menos ha quedado claro lo que les comenté aquí, lo que les platiqué aquí? Sí quedó ¿Sí se claro. entiende? Y acerca de Excelente. lo que dice José, es porque Python creo que se le llama débilmente tipado, entonces como que reconoce automáticamente si es entero, real, cadena de caracteres y eso. Hay otros lenguajes en que tú declaras qué tipo de variable es y ya con eso, pero aquí como no pone el puntito, entonces asume que es entero, por eso funciona. Ajá, efectivamente, ¿no? La ventaja una probable ventaja de Python es que cuando nosotros declaramos variables, no necesitamos, en primer lugar, decir qué tipo de valor o qué tipo de objeto va a ser la variable en cuestión, ¿verdad? Exactamente. En otros lenguajes de programación, sí es necesario primero declarar, o sea, cuando uno va a escribir la variable, declarar qué tipo de variable va a ser, ¿no? Aquí en Python, o sea, pues sí, directamente, ¿no? Pero hay alguna cuestión un poquito más de fondo, ¿no? A ver, José, ¿qué quieres decir? Perdón otra vez. Sí, adelante, adelante. Entiendo que dices que, entiendo que dice Midori que es entero, pero entonces, ¿qué pasa con los negativos? Ajá, permíteme. Sí, Este, ay, perdón, ya. sí, no te preocupes. A ver, vamos a checar el factorial, a ver qué pasa aquí. Ahí ya me mandó un error. ¿Qué es lo que está pasando ahí? A esto es a lo que quería llegar. Miren, es un error de recursión. Es muy parecido, bueno, es idéntico al error que tuvimos aquí cuando cuando en lugar de poner, bueno, eh, bueno, decimos esto, ¿no? En pocas palabras, cuando decimos esto. ¿No? Aquí nos mandó a un error de recursión, ¿verdad? ¿Y a qué se debe? A que la función se estaba llamando a sí misma una y otra vez, una y otra vez, una y otra, así hasta que Python pues finalmente se cansó y dijo, no, pues nunca voy a terminar, pues ya te mando el error, ¿no? Pero aquí como que se entiende, ¿verdad? Ya de manera más o menos rápida se entiende por qué te manda el error de recursión, pero aquí ¿qué pasa? Aquí ¿qué es lo que está pasando? Aquí ¿qué es exactamente lo que está pasando? ¿No? ¿Por qué me manda ese error con 1.5? Porque el n nunca va a ser cero. Ajá, exactamente, ¿no? Porque precisamente nunca a pesar de que tenemos caso base y a pesar de que tenemos un descenso, lo que sucede es que con 1.5 nunca vamos a llegar al caso base. ¿Por qué nunca vamos a llegar al caso base? Fíjate, la primera llamada recursiva, el valor de n tiene que ser, es
1.5 menos 1, ¿verdad? En la primera llamada recursiva, eso me va a dar 0.5. En la siguiente llamada recursiva va a ser 0.5 menos 1, que va a ser menos 0.5. Y a partir de ahí, los valores se van haciendo cada vez más pequeños. O sea, nunca van a ser 0, ¿verdad? O sea, nunca vamos a llegar al caso base. Y puesto que no vamos a llegar al caso base, entonces de ahí, o sea, de ahí Python dice, no, pues aquí ya no voy a llegar al caso base, ya simplemente voy a estar así dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que llega a su máximo de recursividad y es que nos manda este error. ¿Sí? Y es que nos manda este error. Entonces, aquí quizás parcialmente se resuelva lo que está diciendo José, o sea, una respuesta parcial a la pregunta de José de cómo es que Python identifica si n es un entero, o si es un flotante, o si es un negativo, un negativo, o un complejo incluso. Lo identifica en el mismo acto en que nosotros metemos el valor del parámetro. ¿Sale? O sea, si yo aquí pongo menos 7, ya de inmediato Python sabe que el valor asignado al parámetro n es un negativo, ya sabe que es eso, pero eso no significa que nos vaya a salvar del error, simplemente el error se va a dar, ¿no? El error va a darse. Ahora, no sé si esto parcialmente resuelva tu problema, tu duda, José. Sí, sí, ya entendí. Muchas Ok, gracias. sí. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para evitar este tipo de errores, ¿no? ¿Qué cosas son las que nosotros podemos checar qué es lo que le podemos añadir a nuestro código para que no nos mande estos errores? Es decir, para que nuestra función sea a prueba de errores humanos, ¿verdad? O sea, de los datos que uno le mete. O sea, digamos que esto, por ejemplo, lo que hice de factorial de 1.5 es un error de mi parte, ¿no? Porque estamos pensando que n tiene que ser un entero positivo, un entero no negativo, ¿verdad? Entonces, este es un error de mi parte. De hecho, aquí tengo que quitar el sangrado, ¿verdad? Esto es un error de mi parte. O el hecho de poner menos 56 también es un error de mi parte. Entonces, ¿cómo podemos evitar este tipo de errores? Bueno, pues agregándole un poquito más de detalles al cuerpo de nuestra función. Lo primero que podemos hacer es chequear el tipo de objeto que tiene que ser n, ¿verdad? Nosotros queremos que n sea un entero no negativo, o sea, que sea un tipo int, ¿sale? O bueno, o el 0, ¿verdad? El 0 también es int. Entonces, ¿cómo vamos a chequear este tipo de cosas? Vamos a hacerlo del siguiente modo. Fíjense. Si el tipo de n es el valor del parámetro, ¿sale? Acuérdense que para poner que es distinto es el signo de exclamación y el símbolo de asignación. Es distinto del tipo de 1. Nosotros sabemos que el tipo de 1 es entero, ¿verdad? Entonces, con esto ya estamos chequeando si el tipo de n será un entero o no. Sale un tipo int, porque lo que nosotros lo que identificamos como enteros en matemáticas es un objeto tipo int aquí en Python, ¿sale? Entonces, si el tipo de n es distinto del tipo de 1, nosotros ya sabemos cuál es el tipo de 1. Aquí podemos poner 1, 2, 3, 4, 5, 34, 5964, lo que ustedes quieran. El chiste es que pongamos un tipo int, ¿sale? Si el tipo de n es distinto del tipo int, por favor, Python, mándame el siguiente mensaje. Imprime, por ejemplo, vamos a poner factorial, solo está definido para enteros. ¿Sale? Para enteros. Esa es la primera parte que podemos poner, pero todavía faltaría como que, a ver, sí, para enteros, pero para enteros no negativos, ¿verdad? Vamos a ponerle un poquito más. Necesitamos poner algo más, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, y aquí voy a mandar a imprimir esto y luego voy a querer, por ejemplo, nada más para agregar algunos detalles a mi función, que me regrese el menos 1. Entonces, si la función factorial me regresa un menos 1, ya sé que el objeto que me mandaron no es un tipo entero, ¿verdad? Voy a agregar un poquito más. ¿Qué pasa si ahora me mandan pues como decía José, un entero negativo, ¿no? ¿Qué pasa si n es un entero negativo? Bueno, entonces tengo que abrir otra rama lógica.
Fíjense que definitivamente la rama lógica que tengo que dejar aquí es esta, ¿verdad? Porque esto es precisamente lo que a final de cuentas quiero que me mande cuando meto el dato correcto, cuando meto a n como un entero no negativo, ¿verdad? Entonces eso lo voy a dejar ahí. Hasta ahorita lo que nosotros hemos visto son dos ramas lógicas. Si no pasa esto, entonces que pase esto, ¿verdad? ¿Cómo puedo meter una tercera rama lógica? Es decir, un tercer caso. Ah, Python tiene la sintaxis adecuada, exactamente, el elif, ¿no? El if. Si el tipo de n es distinto del tipo 1, o sea, no es entero, mándame esto. Pero si n resulta ser negativo, si n resulta ser negativo, por favor, Python, o por favor, función, haz lo siguiente, ¿no? Aquí digo, esto es algo que yo estoy escribiendo, no tiene por qué ser así, ¿no? Pero nos manda mensajes que nos hace acordarnos, lo que pasa es que metí un entero, no metí un entero, lo que pasa es que metí un negativo, bueno. Y los mensajes nos hacen reflexionar esto, ¿verdad? Factorial, el factorial, o la función factorial, la función factorial solo está definida para enteros positivos. Digo, o sea, eso solo, esto que estoy escribiendo puede ser un poco redundante, pero la idea es irles explicando las diferentes estructuras lógicas que hay en Python precisamente para, aquí nosotros estamos controlando el flujo de ejecución, ¿verdad? Si esto no pasa, vete para esto, y si no, vete para esto de acá, ¿no? La función factorial solo está definida para enteros, ¿no? Finalmente, bueno, y aquí, por favor, regrésame. Fíjense, otra vez, -1, ¿no? O -2, o lo que ustedes quieran. Fíjense aquí, pongan mucha atención en cómo están las indentaciones o los sangrados, ¿no? Cómo están las sangrías. Chequen bien las sangrías, porque aquí en Python son súper importantes las sangrías, ¿sale? Ok. Pero, ¿qué pasa si n es igual a 0? ¿Sale? Aquí vuelvo a ocupar otro elif. Pues es esto de acá, ¿verdad? Regrésame el 1. Voy a quitar esto de acá. Podemos meter tantos elif como se nos antoje, ¿sale? Otra cosa es que el programa, pues ahí se vuelva medio complicado de leer y no tan óptimo, pero en principio podemos meter tantos elif como queramos, como se nos antoje. Podemos hacer tantas ramas lógicas como lo creamos conveniente, ¿verdad? Caso contrario, el último caso, ahora sí, calcúlame n por el factorial de n menos 1. Y como que esta funcioncita factorial ya es un poquito más a prueba de errores, ¿verdad? Ya no tan fácil, vamos a otra vez a invocar, bueno, a permitir que Python se enoje con nosotros, ¿verdad? Así como que Python ya no se va a enojar tan fácil como con nosotros. Por ejemplo, ahora si pongo factorial, como hace rato, de 1.5, entonces ya Python no se enoja con nosotros, como hace ratito, y dice, es que la función factorial solo está definida para enteros, ¿no? Y aquí me faltó, ahí está, ¿no? Y aquí, y regresa el -1, ¿no? Igual, está de más regresar el -1, pero bueno, ya simplemente me puedo quedar con el puro mensajito, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Ahora, si por ejemplo, si meto un negativo, ¿qué pasa? La función factorial solo está definida para enteros positivos, ¿eh? Y me regresa el -1. Y ya si pongo el 45, ahí está, ¿no? A ver, ¿por qué ahí me regresó un negativo? A ver ahí, ¿por qué me regresó un negativo? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, chequen, ¿qué tendrán que decir? A ver. ¿Por qué me está regresando puros negativos? ¿No es porque en el caso de si n es 0 puso que regresara un -1? Sí, ahí está. A ver, ahí está, ya. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Perfecto. Sí, ya está listo. Entonces, sí, ya más o menos quedó todo claro.
¿Alguna duda, algún comentario, algo que quieran señalar? Entonces, esto es lo interesante de las llamadas recursivas, ¿no? Vamos a ver otra cosita. Vamos a checar, por ejemplo, los números de Fibonacci. ¿Sí da tiempo? Sí, sí me da tiempo. A ver, vamos a implementar rápidamente a Fibonacci, ¿no? Esto lo saqué de la Wikipedia, ¿no? Directamente de la Wikipedia. A ver, aquí dice, en matemáticas, la sucesión o serie de Fibonacci es la siguiente sucesión infinita de números naturales. Aquí pone, ¿no? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, bla, 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 bla. Esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? La regla para poder nosotros implementarla. La sucesión comienza con los números 0 y 1. A ver, un poquito más chiquito. No, mejor más grande. La sucesión comienza con los números 0 y 1. A partir de estos, cada término es la suma de los dos anteriores. Es la relación de recurrencia que la define. Ahí está. Aquí, precisamente en este enunciado, ya nos está diciendo cómo es que tenemos que implementar la función, la función que dé origen a la sucesión de Fibonacci en Python. La sucesión comienza con los números 0 y 1 y a partir de estos, cada término es la suma de los dos anteriores. Ya con eso nos dio la información necesaria. Vamos a hacerlo. Es rápido. Bien, entonces aquí yo quiero construir a Fibonacci. ¿Se escribe? Sí, ¿verdad? Otra vez, Fibonacci. Perdón. Creo que así se escribe, ¿verdad? Si estoy mal, me dicen. ¿Y qué es lo que va? Bueno, a mí me gustaría, fíjense, a mí me gustaría que la sucesión de Fibonacci, precisamente, la función de Fibonacci me vaya dando los distintos términos de esta sucesión, ¿verdad? Aquí están más o menos ordenaditos, miren. La definición recurrente. Los números de Fibonacci quedan definidos por las ecuaciones f de 0, f subíndice 0 igual a 0, f subíndice 1 igual a 1, y f subíndice n cuando n no es 1 ni 0, o sea, cuando n ya es mayor que 1, es f de f subíndice n menos 1 más f subíndice n menos 2, ¿sale? Y aquí me pone algunos términos. Entonces, yo quiero construir una función tal que el parámetro, el valor, el argumento que yo le meta al parámetro de esa función, pues que me dé precisamente el término correspondiente al valor de ese parámetro. Es decir, yo quiero definir una función que se llame Fibonacci, de tal modo que Fibonacci en 0 me dé 0, Fibonacci en 1 me dé 1, Fibonacci, digamos, en 7 me dé 13, Fibonacci en 8 me dé 21, ¿sale? ¿Sí se entiende lo que quiero hacer? Entonces, este es el parámetro que quiero meter, ¿no? N. Lo que yo quiero, entonces, es que si n es igual a 0, precisamente como nos lo está diciendo aquí la definición recurrente, si estos subíndices son las n, ¿verdad? Son estas precisamente los valores de nuestro parámetro n. Si esto es, si n es 0, entonces quiero que la función me retorne el 0. Si n es 1, quiero que la función me retorne el 1. Entonces, vámonos con eso. Si n es 0, regrésame el 0, pero si n es 1, regrésame, ¿qué me tiene que regresar? El 1, ¿verdad? Regrésame 1, ¿sale? Estoy siguiendo esto de acá. Y el else, que vamos a poner precisamente en ese else, está la llamada recurrente. Aquí están las llamadas recurrentes, ¿verdad? Caso contrario, aquí es el if. Caso contrario, por favor, regrésame Fibonacci de, que es n-1 más, ya no, fíjense, otra vez prácticamente estoy copiando la función matemática, la expresión matemática, ¿verdad? Eso me da ventaja porque como estudiante de matemáticas, como matemático, pues me da un mayor entendimiento. A ver si no le estoy regando en la sintaxis. No, miren, la sintaxis aparentemente jala bien, ¿no? Entonces, ahí está, ¿verdad? Ya digo, a ver, yo les invitaría, no digo que lo hagan así, pero yo les invitaría para que más o menos chequen qué onda, de que hagan un seguimiento de los diversos llamados de esta función Fibonacci, semejante a la que hicimos con factorial, ¿no? Al análisis
este análisis medio chafón que hice con factorial, les va a dar un dolor de cabeza, ¿no? Seguir precisamente el trazo de los llamados, ¿no? Es un relajo. Pero entonces lo que nos sugiere esto es que una vez que más o que entendimos en términos generales cómo son los llamados y el flujo de ejecución de los llamados, pues empezar ya a tenerle confianza a Python, ¿verdad? Y confiar en que esto sí, pues nos va a dar todos los términos de la sucesión de Fibonacci, ¿no? Digo, hay una forma bastante matemática para razonar que esto es correcto, pero de manera intuitiva como que esto sí efectivamente es correcto, ¿no? Porque así lo está diciendo prácticamente la función. Si tú tienes Fibonacci, el n-1 término de Fibonacci y el n-2 término de Fibonacci, ya tienes el enésimo término, ¿cierto? Y eso es prácticamente lo que nos está diciendo esta misma función. Si tú calculas Fibonacci en n-1 y calculas Fibonacci en n-2, pues ya tienes Fibonacci en n. En pocas palabras, eso es lo que nos está diciendo. Vamos a hacer algunas pruebas, por ejemplo, a ver, Fibonacci en 6, 7 y 8, ¿no? A ver, lo copio. La coma, y a ver, 8, 13, 21. Ahí está, ¿no? 8, 13, 21. Y así nos podemos ir. Ahora, hay un detalle bien importante en esta implementación de Fibonacci. ¿Qué tan eficiente es? ¿Qué tan óptima es? ¿Qué tal si yo quiero calcular Fibonacci de 56? Miren, ahí ya, híjole, miren todos los cálculos que está haciendo y el tiempo que se está tardando. Está cañón que termine, ¿no? Matemáticamente está bien implementada, el problema ahora es la optimización, ¿no? Qué tan óptima es nuestra implementación, ¿sale? Entonces, ese es un problema añadido a la computación, ¿verdad? O sea, matemáticamente nosotros podemos tener una fórmula impecable, la cuestión es que esa fórmula impecable no siempre es correcto de implementarla en una computadora porque simplemente puede ser insostenible, ¿verdad? Entonces, esa es una gran diferencia. ¿Sale? Entre saber matemáticas y saber implementar matemáticas en la computadora, ¿no? Miren, aquí simplemente no voy a terminar, ya lo detengo, ¿no? Hay otras formas, ¿no? Para poder llevar a cabo esto. Hay otras formas de implementar a Fibonacci muchísimo más eficientes. Requeriríamos saber un poquito más de herramientas, no muchísimas más. Y pues, en una de esas llegamos a eso, pero bueno, no sé. Pero por lo pronto quería platicarles esto de la recurrencia, de la recursividad, perdón, y que pues más o menos lo tuviesen entendido. Ahora, rápidamente, si me dan, quien pueda, que me dé unos 2 minutos extras y con eso, con estos 2 o 3 minutos extras, quien pueda, les platico esto de las variables locales y parámetros, ¿no? Que los parámetros en una función y las variables definidas dentro del cuerpo de una función son locales. Vamos a checar esto rápidamente. A ver, vamos a definir una función que se llame concatenar y que esta función concatenar precisamente me concatene 2 cadenas, una cadena llamada parte 1 y otra cadena llamada parte 2, ¿sale? Esas son las que voy a concatenar. Estoy pensando que parte 1 y parte 2 son cadenas, ¿vale? Aquí voy a escribir un poquito a detalle. Mm, sí, los parámetros, parte 1 y parte 2 son variables locales. Eso es lo que quiero que se entienda muy bien, ¿no? A ver por acá. Creo que por acá está bien, a ver, permítanme. Y ahí está bien. Ok, entonces ahora voy a definir una variable llamada cat, de tal modo que precisamente en esa variable cat se almacene la concatenación de parte 1 y parte 2. Acuérdense que las cadenas las podemos concatenar, ¿verdad? Y la concatenación es mediante el mismo símbolo de suma para la suma de los enteros, ¿no? Y luego voy a querer precisamente que la función concatenar imprima, perdón, pues a la variable cat, ¿no? La variable cat, aquí lo voy a poner,
se destruye en cuanto concluye la función, ¿no? En cuanto la función termina su chamba, la variable cat se destruye. Vamos a ver cómo es esto, ¿no? A ver, cadena, voy a poner dos variables, una que se llame cadena 1, y le voy a poner lu, ¿sí? Y otra que se llame cadena 2, y le voy a poner is, ¿sale? O sea, quiero que se forme mi nombre, ¿no? Es algo muy cortito. Entonces, mando a llamar a concatenar de cadena 1, cadena 2, ¿sale? Entonces, fíjense, cadena 1 y cadena 2 tienen total sentido y total coherencia fuera del cuerpo de la función. Son variables globales, ¿sí? Son variables globales. Estas tienen total sentido. Y cuando mando a correr a mi función concatenar con estas, con las variables cadena 1 y cadena 2, miren, se forma mi nombre, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que cadena 1 se está pasando como un valor, como un argumento. La variable cadena 1 se está pasando como un argumento para el parámetro parte 1 y la variable cadena 2 se está pasando como un argumento para la variable parte 2, de tal modo que la cadena lu se pasa como valor de parte 1 y la cadena is se pasa como valor del parámetro parte 2, ¿sale? Entonces, miren, si yo mando a imprimir cadena 1, como les decía, no hay ningún problema, ¿sale? No hay ningún problema, ahí está lu. Pero, ¿qué pasa? Siguiendo esta lógica, digo, bueno, a ver, pues ya sé que aquí el valor de cadena 1, que es lu, ya se lo mandé a parte 1. Entonces, si yo quiero mandar a imprimir a parte 1, pues me tendría que imprimir lo mismo, ¿no? Lu. ¿Sí? Voy a quitar un momento esto. Pero miren, ¿no? Me manda un error de nombre, ¿ven? Un error de nombre. ¿Cuándo es que Python me manda errores de nombre? Precisamente cuando las variables no están definidas. Esto me está diciendo que parte 1, que este parámetro parte 1 y el parámetro parte 2, si hago lo mismo, si hago lo correspondiente con parte 2, me va a mandar el mismo error. Fuera del cuerpo de la función no existe, ¿sí? Y lo mismo para cat. Mira. Ahí está otro error de nombre, ¿no? Cat no está definida. Entonces, con esto, precisamente con esto esto es un ejemplo muy sencillito, pero creo que muy práctico y directo, para ejemplificar cómo es que las variables que ustedes definan dentro de una función son locales, lo mismo que los parámetros, ¿sale? Fuera de la función no tienen sentido, no tienen ningún sentido, no existen. En cuanto la función concatenar termina su chamba, la variable cat desaparece y parte 1 y parte 2 dejan de cobrar sentido, ¿sí? Entonces, con esto lo dejo. Si tienen alguna duda, adelante, y si no, nos vemos el lunes. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho su presencia. Gracias, profe. Gracias a ustedes.